Bueno, a partir del martes fue discutida y eventualmente votada en la Cámara de Diputados el dictamen de enmiendas constitucionales en materia de reforma política. Entre otros temas, esta reforma incluye las candidaturas independientes, la iniciativa ciudadana, la consulta popular, la iniciativa preferente y la sustitución del presidente en caso de falta absoluta. Sin embargo, no transitaron, como ahora dicen, o no se aprobaron la reelección consecutiva de representantes populares y el veto presidencial al presupuesto de egreso, entre otras reformas propuestas. Y para platicar de esta reforma está con nosotros el diputado Jaime Cárdenas del Partido de los Trabajadores. Diputado, muy buenas noches. Muchas gracias, Leo, por esta invitación. No, bueno, una jornada larga, ¿no? Fueron 2 días prácticamente, ¿no? Bueno, tenemos martes, miércoles, jueves. Sí. Ojalá que concluyamos pronto esta discusión. En lo general se votó, se aprobó, pero falta discutir todas las reservas. Se han discutido algunas reservas, son más de 45 reservas que presentaron diputados de distintos partidos. Entonces cada una de esas reservas se presenta, se discute y eventualmente se vota. ¿Quizá la reforma más importante de esta legislatura, diputado? Ha habido otras muy importantes. Esta es muy importante, pero por ejemplo la de derechos humanos. Sí, también tiene razón. Fue muy importante la de derechos humanos y también la reforma en materia de amparo. Yo diría que esas 2 reformas, derechos humanos, amparo y esta, desde luego serían las más importantes. Ahora, ¿por qué no vamos viendo que sí ya se aprobó y que ya definitivamente se votó en contra? Este tema de la consulta ciudadana, ¿qué significa la consulta ciudadana? La consulta ciudadana le daría derecho a los ciudadanos a presentar, a promover consultas sobre temas de interés nacional. No sé, por ejemplo, que les interese a los ciudadanos discutir el tema del desarrollo urbano o de la construcción de obras de infraestructura o el tema de alguna reforma legal. Dice la reforma aprobada que con el 1% de los ciudadanos inscritos en el listado nominal. O sea que estamos hablando de unos 700,000. De muchísimos ciudadanos, Nosotros, por ejemplo, en la discusión pedíamos un porcentaje menor, pedíamos el 0.13, que son alrededor de 80,000 ciudadanos para promover la consulta. Entonces, si los ciudadanos reúnen... 700,000. Es muchísimo. Si se reúne ese número de ciudadanos, se puede plantear ante el Congreso la consulta y entonces el IFE tendría que organizarla, prepararla, verificar el número de ciudadanos, los nombres y bueno, si participa en esa consulta el 25% del listado nominal, esa consulta es vinculante para todos los poderes públicos. O sea, digamos... Si se vota, vamos a poner, porque eso es lo que quiere el PRI, la reelección, ¿no? Que se vote en una consulta popular. Así es. Si participa el 25% del padrón y la mayoría de ese 25% dice sí a favor de la reelección, habría reelección. Si dice no, pues no hay reelección. No hay reelección. Ahora, la consulta ciudadana tiene algún plazo, se abriría una vez al año o es cuando sea, ¿cómo? Esa es una cuestión muy interesante, Leo. Es una de las discusiones mayores que hubo por parte de los panistas y también de nosotros. Había la intención de que la consulta se realizara preferentemente el día de la jornada electoral. O sea, el primer domingo de julio. Sí, el primer domingo de julio, las consultas. ¿Cómo son en otros países, en otras democracias? Para ahorrar costos y también para centrar el debate electoral pues, en los temas relacionados con la consulta. Tenía muchas ventajas. Pero el Partido Revolucionario Institucional no aceptó esta propuesta y propuso que en año electoral no se celebren consultas. En año electoral federal. Federal no haya consultas. Entonces puede haber, según la reforma aprobada, una consulta cada año, pero no en año electoral. Y esto desde luego pues, va a dificultar el interés de la sociedad por participar en las consultas, a menos desde luego que haya una campaña en medios muy importante
que estimule el Claro. tema o los temas y que exista ese 25% de participación para que la consulta sea vinculante. Y esto quiere decir que en 2012 no va a haber consulta, o sea, la primera consulta popular va a ser a partir del 2013. La primera consulta popular, dice el transitorio de la reforma, Sí. se hará una vez que tengamos la ley secundaria de consulta, un año después. Estamos hablando de que la primera consulta puede ser en 2014 o en 2015. Si esta reforma constitucional, bueno, en 2015 no, porque hay elecciones. Claro, claro. 2014 o 2016. Sí. Entonces, se ve muy lejano esta posibilidad. Entonces, sí, es una reforma que nace con muchas expectativas, pero por los artículos transitorios, por estos candados de que no se celebren consultas en año electoral, pues yo creo que aún está lejana la posibilidad de un ejercicio de consulta pues en los próximos meses. Hijo, bueno, y por cierto, en la ley secundaria se va a definir, por ejemplo, el acceso a los medios de comunicación. Así es. Porque digo, los ciudadanos no podemos contratar spots de radio, Así ¿no? es, tendrá televisión. Tendrá que definirse eso. Desde luego no puede haber contradicción con lo que dice el artículo 41 de la Constitución. También pues los procedimientos y la intervención del IFE para organizar la consulta, en fin, falta todavía un tramo. Los detalles muy importantes. Claro. Simplemente se está enunciando en la Constitución el derecho a la consulta. Segunda cosa que aprobaron, candidaturas independientes. Cuéntenos. Bueno, aquí también hubo discusiones. La idea es que haya candidatos independientes. También esto no va a poder darse en 2012. Sí. Será con posterioridad. Nosotros insistíamos, presentamos una reserva a ese respecto, que se estableciera que el candidato independiente tendría derecho a tiempos del Estado en radio y televisión y a financiamiento público, pero pues el PRI de nuevo no aceptó esta propuesta, argumentando que son detalles que deben quedar en la ley secundaria. Entonces, ni siquiera se quiso establecer en la Constitución el porcentaje de firmas que deben acompañar a una persona, a un aspirante que desea ser candidato independiente. Entonces, aún no sabemos cuántas firmas se requerirán. Otra vez los detalles. Otra vez los detalles. Y se dejan a la ley secundaria. Ahora, ¿candidatos independientes solamente para puestos federales o sea, estamos hablando de presidente, diputados federales y senadores? Estamos hablando para puestos federales y la Constitución también se modificará en el artículo 116 y en el artículo 122 para que exista la posibilidad de candidatos independientes en el DF y a nivel estatal. Pero lo tendrán que regular las constituciones respectivas y las leyes locales respectivas. O sea, digamos, la Constitución Federal va a permitir esa posibilidad, pero cada estado definirá si le entra o no. Si le entra o no a la candidatura independiente. Perfecto. Iniciativa ciudadana. Bueno, esto fue lo que discutimos el miércoles en la Cámara. También aquí hay una discusión, se plantea en la Constitución la figura de la iniciativa ciudadana, pero se establece que para que haya una iniciativa ciudadana debe reunirse el 0.13% del listado nominal, que son alrededor de 70,000 ciudadanos, para presentar una iniciativa. Nosotros o sea, si se juntan 70,000 ciudadanos, la firma de 70, la pueden presentar ante la Cámara de Diputados o ante la Cámara de Senadores, dependiendo del tema, porque ya ves que en materia de ley de ingresos tienen exclusiva la Cámara de Diputados. Pero bueno, si se reúne ese porcentaje del 0.13, dependiendo de cuál sea el número del padrón, son alrededor de 70,000, 80,000, algunos dicen que son como 100,000, porque ha crecido mucho el padrón electoral. Entonces, ese número de ciudadanos pueden presentar una iniciativa, pero eso no significa que haya obligación de que esa iniciativa ciudadana tenga un tratamiento preferente o se dictamine en tiempo. No es una iniciativa preferente de los ciudadanos. Se supone que si tiene un respaldo ciudadano amplio, pues los legisladores tendrán que dictaminarla. Nosotros se turnará, digamos, a las comisiones, pero como sucede con muchas iniciativas, de diputados, y usted ha presentado muchas iniciativas y se quedan ahí. Y se quedan ahí en el tintero o en la congeladora. Nosotros insistíamos en que ese número de ciudadanos debiera ser menor,
Es más, en una reserva que yo presenté, llegaba al extremo de decir, un ciudadano tiene facultad de presentar una iniciativa. En algunos estados de la República, por ejemplo el Estado de México o Sinaloa, un ciudadano puede presentar una iniciativa de ley. En otros estados sí se establece algún requisito o algún umbral mínimo, pero en el Estado de México y en Sinaloa un ciudadano puede presentar una iniciativa de ley. Bueno, entonces la iniciativa ciudadana, ¿a partir de cuándo va a poder? Pues también, después del 2012, hasta que exista la ley secundaria que regule la iniciativa ciudadana. Y ahí se dirá, bueno, a ver cómo tiene que ser el formato de las 70,000 firmas, de las 70,000 firmas, qué facultades tendrá el IFE para verificar las firmas, cómo se organizará, en fin, ¿no? Ok. Reconducción presupuestal, es la cuarta cosa que aprobaron. No, el tema de la reconducción presupuestal y el veto al presupuesto no está en el dictamen, dictamen. Se va a discutir en reservas, pero lo más seguro, por la posición del PRI, es que ese tema, como tú dices, como se dice, no transite. No transite. Ni la reconducción presupuestal ni el veto. La reconducción presupuestal es para el caso de que en un año no se apruebe el presupuesto o la ley de ingresos, pueda estar en vigor, como tú sabes muy bien, el presupuesto del año previo, el presupuesto anterior o la ley de ingresos anterior. Y en el caso del veto era darle facultades al Ejecutivo para que pueda hacer observaciones al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. Que de hecho eso hay una resolución de la Suprema Corte que ya le da en la práctica, ¿no? Una jurisprudencia. Así es, ¿no? Hay criterios de la Suprema Corte a ese respecto que le dan al Ejecutivo esa facultad de veto. Sin embargo, pues el PRI no acepta que haya veto al presupuesto ni haya reconducción presupuestal. Lo que sí aprobaron reglas para sustitución del presidente. Eso sí. Esta es muy importante, ¿no, diputado? Porque era un sistema muy bizarro en caso de que faltara el presidente. Sí, en caso de que faltaba o de que falte el presidente, tal como dice hoy la Constitución, si no está reunido el Congreso, la Comisión Permanente nombra a un provisional y tiene que convocar inmediatamente a un periodo extraordinario para que el Congreso General nombre al presidente, ya sea interino o sustituto. Dependiendo si son los dos primeros años. Si son los dos primeros años es interino, y si son los 4 del sustituto. Entonces ahora lo que se establece es que inmediatamente, en automático, si falta el presidente, en automático el secretario de Gobernación sea el encargado del despacho. Y si la falta se da al inicio del mandato, sería el presidente de la mesa directiva del Senado. Entonces, son dos hipótesis. Si la falta es al inicio, es el presidente del Senado. Si la falta es en el ejercicio del cargo, es el secretario de Gobernación, mientras se convoca al periodo extraordinario y se determina el nombramiento del interino o el sustituto. Esto está muy bien. Aquí hay un pequeño problema que debe ser advertido en relación con el artículo 83. El artículo 83 es el que prohíbe la reelección del presidente. Y actualmente el 83 de la Constitución dice que ni el presidente provisional, ni el presidente sustituto, ni el interino, ni el constitucional pueden ser reelectos. Hay algo que todavía se está discutiendo en la Cámara, que es respecto al presidente provisional, que es una figura que se elimina porque el presidente provisional es el que nombraba la comisión permanente. Esto ya no va a ocurrir, pero va a haber un encargado del despacho, que es el secretario de Gobernación o el presidente del Senado. Y a ellos no se les impide la reelección. O sea, si queda ese secretario de Gobernación unos cuantos días y luego ese funcionario quiere ser presidente, podría ser presidente. Nosotros el PT y otros partidos están protestando por eso. Porque consideramos que es una forma de reelección del presidente. Entonces veremos en los próximos días cómo queda finalmente el tema de la reelección del encargado del despacho, si se permite o no esa reelección o esa elección al cargo. Bueno, nos tenemos que ir, pero denos una lectura general, diputado, de lo que se aprobó y ya no entramos a lo que no se aprobó, que también era importantísimo, ¿no? Siendo breve, creo que es una reforma, no es la que esperaban muchos sectores de la sociedad. Muchos queríamos una reforma más completa, más amplia. ¿Usted estaba a favor de la reelección? Yo, por ejemplo, estoy a favor de la reelección, aunque eso en la izquierda es muy discutido. Pero voté a favor en lo general de la reforma, como muchos,
porque se abren algunos resquicios a la participación ciudadana. Sí. Vamos a ver, ahora que entren en práctica esos resquicios, que son la consulta ciudadana, la candidatura independiente y la iniciativa legislativa ciudadana, qué es lo que ocurre, Leo. Ojalá que los umbrales no sean muy altos, ojalá que sean figuras que sí puedan ser utilizadas por los ciudadanos, y por eso pues vale la pena la reforma, por esas figuras de democracia participativa, porque actualmente en nuestra Constitución a nivel federal no hay ningún mecanismo de democracia participativa, y esta sería la primera vez que la Constitución de 1917 contenga algunas figuras de democracia participativa. Por eso vale la pena la reforma, y también porque soluciona algunos problemas como estos de la sustitución del presidente en caso de falta absoluta. Sí, yo estoy también completamente de acuerdo con usted. Creo que esta reforma se puede ver como un tema de vaso medio lleno, vaso medio vacío. Creo que la prensa se ha concentrado mucho en lo que no pasó, pero lo que pasó también creo que tiene aspectos positivos. Lo que pasó tiene su mérito, y es romper esta idea de que la democracia en México tiene que ser solamente electoral y no a través de participación directa de los ciudadanos. Entonces, abrirle a los ciudadanos las compuertas de la participación, desde luego que eso es muy valioso. No quisiera que se fuera, usted fue consejero del IFE, ¿cómo ve este tema? Mira, Leo, estamos muy preocupados. Yo te puedo decir... ¿Va a haber yo ya veo que creo que no va a haber... Yo lo veo muy difícil, yo ya lo veo muy difícil. Sí. Yo soy de los diputados que al inicio de cada sesión pregunto que cómo va la negociación, si la Junta de Coordinación Política ya ha planteado las designaciones correspondientes al Pleno, y la verdad yo no veo acuerdo entre el PAN, el PRI, el PRD, los partidos que definen esos nombramientos. Nos vamos a ir con 6. Y es gravísimo, eso es gravísimo, porque es un mal mensaje para la certeza del proceso electoral. Seguramente va a haber impugnaciones. Y los empates. Por eso, y empates que ocurren ya en el IFE, ¿no? En donde hay tantas decisiones, en donde falta el voto de calidad o que haga la diferencia en las decisiones del órgano electoral. Es muy grave que lleguemos al proceso electoral sin un Consejo General integral. Pues muchas gracias, a ti, Leo, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por haber estado contigo. El diputado Jaime Cárdenas, y después regresamos, después de la pausa vamos a regresar para concluir el día de hoy con el tema que estamos debatiendo a lo largo de esta semana. ¿Cuál debe de ser el papel del presidente durante el proceso electoral del 2012? Quédese aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar.